el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor si detrás viene Faraón, al otro lado vas a estar y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un libro en cuanto a los profetas. En el caso del profeta Jeremías, estando el exilio de Babilonia por parte encabezado del rey Nabucodonosor, ya el Señor había amenazado a Israel en los días del rey Senaquerib, quien estaba encabezando, era jefe asirio, y el pueblo judío había hecho lo malo ante los ojos del Señor. En los días del rey Usías, el rey Usías se había levantado en adoración a los Baales y el pueblo estaba pecando en gran manera. Se paseaba por los atrios del templo con ropas elegantes, desfilando en sus atrios, y esto nos aduce que al momento que incluso pues que los hombres hacían los votos delante del Señor, luego iban y sin mediar pecaban. Hacían votos delante del Señor y luego iban y hacían lo malo delante de Dios. Se vestían de cilicio, ayunaban, y luego de ello hacían holocausto, hacían lo inapropiado delante de Dios, y el Señor se estaba dando cuenta de todo ello. En el momento de que viene el rey Senaquerib, rey de Asiria, a invadir, ya había invadido Laquis en Judá y amenazaba latentemente hacia Israel, y esto era de interés para que el pueblo judío empezara a levantar alzar una voz de clamor. En el caso en los días de Senaquerib como rey de Asiria, Ezequiel, quien sí hizo lo bueno delante de Dios, empezaba a clamar fervientemente al Dios viviente para que éste le diera el total apoyo, ya que Senaquerib alucía dándose loardes palabras, desprestigiando al Dios viviente, y en ello lo que no pudo que Senaquerib pudiera avanzar fue que empezó a enardecerse como rey de Asiria y a criticar al Señor, aduciendo de que era el mismo Señor quien había entregado las tierras de ellos hacia ellos, que él había dado el control a ellos, y empezó a enardecerse por ello. Y Ezequías, rey de Jerusalén, ruega fervientemente por cómo se expresaba Senaquerib, rey de Asiria, y el Señor le fue propicio en el campamento en el que ya cuando se estaban aproximando 1870 soldados robustos, todos hombres valientes, el ángel del Señor descendió y inmediatamente solo despertaron aquella mañana solo cuerpos muertos. En cómo había una serie de advertencias para que el pueblo empezara a entregarse, a arrepentirse de sus pecados, el pueblo de Israel, y empezara a tener fervientemente prestigio e inclinación hacia el Dios viviente, acordarse de cómo el Señor había hecho manos y prodigios en manos de Moisés, alimentando el pueblo durante los 40 años del desierto, alimentándolos con maná, con una nube densa de noche, una nube de fuego de noche y una nube densa de día, quien los cubría, alimentándolos en el desierto.
y cómo se le había dado una serie de pautas al pueblo judío a través del tabernáculo para que ellos pudieran ser benditos a través del en esa característica también el holocausto de los animales en sacrificio para el pecado de Israel, y cómo el Señor entregaba a los adversarios para que ellos pudieran seguir progresando hasta la tierra prometida, invadiendo todas sus tierras. En cuanto a Jeremías y como en los días de él como profeta, estando él había comentado de que venía un rey del oriente quien se iba a apoderar de toda Jerusalén, porque el pueblo estaba pecando en manera proporcional, habían hecho nuevamente lo malo, la casa de Israel estaba haciendo lo malo, levantándose en adoración a Baales, a dioses extranjeros, los hombres haciendo lo malo después de que hacían el voto, luego iban y hacían cosas inapropiadas delante de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Padre, nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias Señor te damos por este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jeremías capítulo 1, verso 1. Palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. En cuanto a Jeremías y de su definición, que era un profeta de los que estaban en aquel momento cuando el exilio babilónico, el Señor había advertido y iba a cumplir su promesa en cuanto a entregar a Israel por causa de su pecado a los adversarios. Jeremías, que traducido es Jehová levanta, nombre de los benjamitas y 2 gavitas que adhieron a David en Siclac, jefe de una familia de la tribu de Manasés al este del Jordán, hombre oriundo de Libna, padre de Hamutal, la esposa del rey Josías y madre del rey Joacás, hijo de Jabamías y padre de Azanías, recabita, uno de los principales de los sacerdotes que volvieron de Babilonia con Zorobabel. Una familia patriarcal lleva su nombre en la siguiente generación. Un sacerdote, indudablemente jefe de la casa patriarcal, puso su cuello al pacto que hicieron los que se mantuvieron separados de los pueblos extranjeros a fin de seguir la ley de Dios. Al momento de que el rey Nabucodonosor invade Israel, ordena a que Jeremías se le coloque un yugo sobre su cuello, y después de ello a Jeremías había advertido al pueblo de que la nación judía, Israel, se arrepintiera porque era momento de que Israel iba a ser avergonzado, y el pueblo judío lo que quiso fue coger a Jeremías y matarlo. Y a Jeremías se le dice y se expresa al pueblo judío: si llegan a matarme, esto recaerá sobre ustedes por culpa de su idiosincrasia, por culpa de su mal pensar, por culpa de su mal de decisiones. Y en cuanto a Jeremías, le exclama, y el pueblo empieza a tomar un poco más de conciencia, sabiendo de que era un enviado de parte de Dios, y estos empezaron a enderezar su senda. Pero el exilio del pueblo judío estaba ya para Babilonia. El Señor tenía que haber cumplido su promesa sobre ellos. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciéndole así: le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacietes te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo: Jehová, no digas.
Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó su boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, y para derribar, y para edificar, para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Viene palabra del Señor al profeta Jeremías. Tenía que cumplir en cuanto a cómo en los días del exilio de Israel a Babilonia, en los días de como profeta Jeremías, y estaba como rey Josías. Pero en cuanto al profeta Jeremías, hijo de un sacerdote llamado Hilcías de Anatot, en el territorio de Benjamín, Jeremías fue llamado mediante una visión al ejército del ministerio profético. Era entonces un hombre joven, consciente de su falta de madurez. El Señor extendió su mano tocando la boca de Jeremías y dándole palabras divinas. Le dio poder sobre las naciones y reinos, y para arrancar y destruir, arruinar y derribar, pero también para edificar y plantar. El Señor le informó que sería objeto de violencia o oposición por parte de los jefes de los sacerdotes del pueblo, pero que sus adversarios no prevalecerían sobre él. Jeremías comenzó a profetizar en el año 13º del reinado de Josías, y siguió haciéndolo hasta la captura de Jerusalén. En el mes quinto del año 10 de Sedequías, así el ministerio público del profeta fue en cuanto a una serie de acomedos a Jeremías. Jeremías era el profeta quien estaba en el tiempo del exilio de Jerusalén, de Israel, hacia Babilonia, encabezado por el rey Nabucodonosor. Y se le había mencionado como Jerusalén iba a ser destruida por causa de la advertencia que le había hecho en otro tiempo. Tenía que el Señor cumplir sobre ello, y cómo Jehová aborrece el pecado y la maldad sobre los hombres, y cómo es necesario que esto mitigue para que las fuerzas del mal no atribuyan, y el maligno también queriendo acusar a los hombres diciendo quiénes son estos. Jeremías capítulo 21 verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías vio a él, a palabra hijo de Malaquías y al sacerdote Sofonías hijo de Masías, para que le dijese, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Estos consultaban a Jeremías para que fueran y le dijera a Jeremías, que Jeremías le dijera al Señor que así como había librado el Señor en otro tiempo a Israel, que por favor lo hicieran en este momento, en el caso como en los días de Senaquerí como rey de Asiria, y llega remediando contra Israel, sabiendo de que el mismo Señor los había enviado por causa de que el pueblo de Israel estaba empezando a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y hay una serie de advertencias se le había dado al pueblo judío acerca de los 10 mandamientos, y principalmente y exclusivamente la Biblia nos relata en cuanto a la adoración a los ídolos y a los dioses extranjeros, y esto era notable para el Señor. No solamente hacían eso, sino que también los sacerdotes eran totalmente tenían una costumbre de querer asaltar, y eran sacerdotes elegidos por parte de Dios de la tribu de los levitas, y esto no era agradable para Dios. Dios se estaba dando cuenta de ello y no iba a permitir que iban a ser prosperados, sabiendo de que el mismo salmista David decía y clamaba a Dios ferviente porque sus enemigos y aquellos impíos que no cumplían la ley fueran totalmente destruidos, y nosotros los justos, en el caso de David, en el salmista, clamaba fervientemente por justicia, y que esto no siguiera frecuentándose en Israel, para que las fuerzas del mal y lo inicuo y los adversarios de Israel fueran a arremeter en contra del pueblo judío, incumpliendo la ley, siendo prosperado. Verso 3, y Jeremías, el capítulo 21 de Jeremías.
Y Jeremías le dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleéis contra el rey de Babilonia y a los caldeos, que están fuera de la muralla y os tienen sitiado. Yo los reuniré por medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada, con brazo fuerte y con furor y enojo e ira. Verso 7. Después dije: Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y el hambre de la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos, de los que buscan su vida, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Verso 8. Y a este pueblo dirá: así ha dicho Jehová, y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El Señor también estaba totalmente irado en contra del pueblo judío y quería fervientemente de que se cumpliera lo que decía la Escritura acerca de cómo al momento de que el Señor había dado la tabla de la ley de los 10 mandamientos para que el pueblo judío lo cumpliera, y que esto se difundiera sobre todos los hijos del oriente, y que al momento de que no cumplieran estos mandamientos, inmediatamente el Señor iba a tener que enviar maldiciones sobre ellos, maldiciones escritas en este libro en cuanto a qué, a pestilencias, a cuanto a guerra y hambre. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. El Señor estaba inminentemente cumpliendo lo que dice acerca de la Escritura, que nos dice en el libro de Deuteronomio, de los Deuteronomios capítulo 5, acerca de los 10 mandamientos. En cuanto a aquellos quienes cumplen estos estatutos, serán benditos hasta 1000 generaciones, pero aquellos que los incumplen serían malditos, y el Señor visitaría la maldad de los padres hacia los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que la aborrecían. Y esto lo estaba cumpliendo en los días de Jeremías, cuando fue entregado el pueblo de Israel a Babilonia. Verso 11. Y en la casa del rey de Judá dirá: oíd palabra de Jehová, casa de David, así dijo Jehová: haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que en ira no salga como fuego y se encienda, y no vaya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Verso 13. Aquí yo estoy contra ti, morada del valle y de las piedras de la llanura, dice Jehová, los que decís: ¿quién subirá contra nosotros? ¿Y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Y era muy claro lo que estaba diciendo el Señor en cuanto al rey, en los días de Jeremías y el profeta, el exilio babilónico encabezado por el rey Nabucodonosor en los días de Josías, como en los días de Josías, como en los días de Josías como rey de Josías como rey de Judá, y Sedequías como rey de Jerusalén. En cuanto a Jeremías, fue uno de los profetas que fueron llamados a tener que tener el tener que decirle al pueblo que enderezara sus sendas, para que nuevamente el Señor volviera a descender misericordia sobre ellos. Y como Jeremías se le reduce la responsabilidad de tener que decirle al pueblo que enderece su senda, para que estos no fueran exterminados todos por completo. En el caso cuando vinieron inmediatamente después del exilio, en los 70 años que estuvo Israel en Babilonia, estuvo Daniel quien intermediaba, y luego salió un edicto de parte de una invasión que hubo de parte de los persas a Babilonia. El Señor había prometido que Babilonia iba a ser consumida por otra nación extranjera, y en este caso cuando llegaron los persas invadieron Babilonia, y hubo una liberación de parte del pueblo judío, de parte del pueblo judío, y el pueblo judío pudo nuevamente regresar a Israel en los días de Ciro, el rey de Persia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús,
Además les digo que si 2 o 3 se colocan de acuerdo estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Para el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, y sabes cuál es nuestra necesidad. Mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Gracias, Señor, te damos. Queremos, Señor, ser libres de aquella yugo de esclavitud en cuanto teníamos muertos, estábamos muertos por nuestros pecados y pasamos de la muerte a la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Reconozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendí y de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te